Alguna vez leí a A.W. Tozer que decía que hay ciertas palabras que llegan a la profundidad de nuestra mente y hay otras que llegan hasta la profundidad de nuestro corazón. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Les comentaba lo que dice A.W. Tozer, que hay palabras que llegan solamente hacia el nivel de nuestra mente y hay otras que llegan a la profundidad de nuestra vida o de nuestro corazón. Hay veces que escuchamos tantas cosas que solamente es información y no hacemos nada con ella, pero hay ciertas palabras que se quedan guardadas y grabadas en nuestro corazón. Una de las formas en las que podemos guardar estas palabras, incluso podemos como guardar un pedacito del tiempo, es a través de la música. Muchas veces yo he experimentado esto, que la música me traslada a un lugar y puedo recordar lo que estaba a mi alrededor, puedo acordarme tal vez de los aromas, puedo acordarme los sonidos, de la primera vez que escuché esa canción o esa alabanza, o de por qué se convirtió en una alabanza tan especial para mí. Esta semana me acordaba de una alabanza que habla del divino compañero, dice: quédate, Señor, ya se hace tarde. Y cada vez que alguien hace algo con el lenguaje, que sea más allá de dar información, sino que tratan de ponerle música o de arreglarla para que rime, lo que están queriendo hacer es no solamente llegar a la profundidad de nuestra mente, sino quieren llegar a la profundidad de nuestro corazón. Para que me entiendan mejor, por ejemplo, cuando prendemos las noticias, ese tipo de información no llega a nuestro corazón, está llegando solamente a nuestra mente. El hecho de que nos digan que mañana va a llover o que va a nevar no nos mueve el corazón y decir: ay, mañana va a llover o va a nevar. No, solamente es información útil en su momento, pero no produce nada en nosotros. Pero el hecho de cuando alguien nos dice palabras que tienen la profundidad de llegar más allá de nuestra mente, es por ejemplo cuando nuestra esposa o nuestros hijos nos dicen te amo o te quiero. Esa no solamente es información que se queda en nuestra cabeza, sino que llega directo al corazón. Entonces, así también hay ciertas alabanzas que no solamente son palabras las que nos quieren decir, sino que nos ayudan a expresar alguna emoción o alguna oración. Esta alabanza de Divino Compañero habla de la historia de los que van camino a Maús y de cómo después de tener un encuentro con Dios se produce en ellos la necesidad de decirle al Señor: quédate, Señor, porque ya se hace tarde. Me imagino que conocen esta historia, pero si no, se la resumo de forma rápida. Lucas capítulo 24. Van dos de los discípulos, no de los 12, sino de los que acompañaban a Jesús. Después de la crucifixión van en camino a una aldea llamada Emaús, que nos dice la Biblia que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. O sea, después de la crucifixión y de esperarse al día de la resurrección, ellos en su corazón sentían que no había pasado lo que Jesús había dicho. Y entonces ellos comienzan a alejarse de la ciudad donde había pasado la mayoría de los hechos, de la ciudad donde se había dado la promesa de que el Señor iba a resucitar y que iba a estar con ellos. Entonces ellos se separan de ese lugar por estas circunstancias de la vida, por esperar en el tiempo, y mientras van caminando hacia Emaús van platicando ellos dos. Y la Biblia nos relata en el Lucas capítulo 24, en el versículo 15, sucedía que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero dice que los ojos de ellos estaban velados porque no lo conocían, no lo reconocieron a Jesús. Entonces siguieron con su plática y Jesús les pregunta: ¿de qué están hablando? Ellos le responden, uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dice: ¿a poco eres tú el único de fuera que no tiene idea de todas estas cosas que han pasado en estos días? Entonces Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Siguen ellos en la conversación y le platican todos los acontecimientos que pasaron desde la aprehensión de Jesús hasta su crucifixión. Y entonces dicen ellos algo muy triste en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de lo que ha acontecido. Es el día de la resurrección y no ha pasado nada.
Pero ellos mismos le platican a Jesús que ellos dicen, pues no ha pasado nada. Bueno, dicen, unas mujeres que andan con nosotros, ¿verdad?, que son parte del grupo, dice, también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron al cuerpo, vinieron y dijeron también lo que habían visto, visión de ángeles, que les dijeron que Él vive. Y entonces le están platicando todo esto a Jesús mismo, sin ellos poder ver que era Jesús. Y Jesús les responde, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Que no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces comienza a explicarles desde Moisés, llevando por los profetas, todo lo que las escrituras decían acerca del Mesías y de cómo se cumplían en estos actos. Entonces, durante la plática, durante esas conversaciones que duran horas, esas conversaciones como cuando uno está en un restaurante y de repente ya empiezan a barrer alrededor de nosotros, a voltear las mesas, y uno se da cuenta de que ya tiene bastante tiempo sin sentir que las horas pasaron. En una conversación así, llegan hacia la aldea, pero Jesús hace como que Él todavía va más lejos. Mas ellos, en el versículo 29 dice, mas ellos le obligan a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Y lo obligan entonces a quedarse, lo persuaden más bien a que se quede. Entonces Él entra y se queda con ellos, y por seguir la conversación se sientan a la mesa a compartir el pan. Y en el versículo 30 nos dice que aconteció que se sentaron ellos con la mesa, y Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces en el versículo 31 dice, en ese momento fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Jesús se acerca con ellos en el camino, va platicando con ellos, les explica todo acerca de las escrituras, desde Moisés, los profetas, hasta los acontecimientos que acaban de ver. Ellos mismos le relatan que no se ha encontrado su cuerpo en la tumba, pero ellos no sabían que estaban hablando con Jesús hasta que Jesús se sienta con ellos a comer. Parte el pan y se les abren los ojos, y en ese momento Jesús desaparece. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hay mucho que llevar aquí, hay mucho que observar en este versaje, pero puntos claves de este versículo, puntos claves que se convierten en un rema para mí el día de hoy que les quiero compartir, es que en ese momento estos dos personajes que vemos se alejan del lugar adecuado por las circunstancias que habían pasado, se alejan y comienzan a caminar en la dirección contraria. Entonces, comienzan a ir en una dirección contraria, lo cual los lleva en un camino de desesperanza. Van caminando sintiéndose derrotados, sintiéndose angustiados, sintiéndose que no había llegado la promesa, que no había llegado el cumplimiento de aquello que ellos estaban anhelando o esperando. Y mientras van con el camino, se les aparece Jesús. Pero ellos en ese momento no pudieron entender que Jesús iba con ellos en el camino. No alcanzo a descifrar si fueron los 70 estadios con los que Jesús iba con ellos en el camino, si duró 15 minutos, si duró una hora, si duró media hora. No alcanzo a entender en estos versículos qué tanto duró con ellos hablando, pero Jesús iba con ellos en el camino. De tal forma que cuando llegan a su destino ya se les hizo tarde. Y entonces la respuesta de estas personas por ir platicando con Jesús es, quédate porque se hace tarde. Y entonces han tenido una conversación, han tenido una plática, pero hasta que se sientan en la mesa y Jesús no parte el pan, no logran percibir con quién estaban hablando. Similitudes con nuestra vida y con el tiempo en el que vivimos. Igual que estos dos que iban en camino a Emaús, muchos de nosotros como cristianos, en el tiempo en el que vivimos, nos hemos empezado a alejar del lugar correcto. Hemos empezado a caminar hacia la dirección equivocada o la dirección contraria a la que debemos de ir. Porque las iglesias están cerradas, porque ya no podemos convivir con los hermanos, porque no podemos tener reuniones en los hogares, por X y Y, por infinidad de motivos,
muchos de nosotros comenzamos a caminar en el camino equivocado. Pero sin darnos cuenta, hermanos, amigos, todo aquel que escucha este podcast, muchas veces en el camino equivocado, en el camino de desesperanza que llevamos, Dios sigue caminando con nosotros. Muchos de nosotros, porque recibimos noticias de que un familiar está enfermo o porque tuvimos la desagradable noticia de que alguno de sus familiares partió de esta tierra, hemos empezado a emprender un camino de desesperanza, un camino de tristeza, y tal vez nos hemos empezado a alejar del lugar correcto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de Dios que puedo yo ver a través de este pasaje? Es que Dios no nos deja solos, sino que Él a veces sigue caminando con nosotros, aun y cuando nosotros no le podemos ver. Los que iban en camino a Emaús no podían percibir que iban al lado de Jesús. Iban tan ocupados en su camino de desesperanza que no se daban cuenta que iban al lado del Maestro. Tal vez por las preocupaciones que tenían, tal vez por las situaciones que habían vivido, tal vez por el hecho de que no se había cumplido su promesa, pero no veían que Jesús iba a su lado. En estos días de pandemia, en estos días de enfermedad y de tanta tristeza que hemos pasado, ¿no será que Dios camina con nosotros, pero a veces no nos damos cuenta? ¿No será que a veces nuestros ojos también están nublados y vendados y no alcanzamos a ver que incluso en el desempleo, que incluso en la escasez, que incluso en la desesperanza, que incluso en la tristeza, en la depresión, que incluso en el desprendernos de todo lo que amamos, ¿no será que incluso en ese momento Dios sigue caminando con nosotros y nosotros no alcanzamos a percibirlo? Y veo que como enseñándonos a tener esta comunicación, esta relación con Dios, se comienza a acercar Jesús con ellos y les pregunta, ¿qué está pasando? Ellos abren su corazón y le dicen todo lo que está pasando. Y luego Jesús les trae la ley, les enseña la palabra y les dice, pues que no era necesario que desde Moisés, los profetas, los actos se fueran llevando así en ese aspecto. Entonces, como haciendo una comparación con nuestra vida, si nosotros vamos en un camino de desesperanza, si nosotros sentimos que lejos de llegar a nuestro propósito nos hemos alejado, si sentimos que la visión ha tardado y vamos en dirección contraria, tratemos de buscar a Jesús a nuestro lado. Así como estas personas, hablemos con Jesús. Digámosle todo lo que está pasando. Jesús les preguntó, pues, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que acontece? Y abramos nuestro corazón a Él y digámosle todo lo que está pasando, para que entonces el Señor pueda tomar la escritura que está en nosotros, la palabra que ya se nos ha dado, y que el Señor nos pueda enseñar todo ese tipo de cosas que tal vez no alcanzamos a ver en el momento. Todas las cosas que Dios está haciendo que nosotros ahorita no alcanzamos a percibir, pero que entendemos que su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien, esto es conforme a lo que a su propósito son llamados. Que podamos nosotros también ver y que se quite la venda de nuestros ojos. Veo que la forma en la que ellos abrieron sus ojos es cuando pasaron de una plática en el camino a decirle al Señor, quédate. Cuando invitaron a Jesús a entrar y se sentaron a la mesa, para mí representa como el punto máximo de la comunión. Cuando puedes sentarte a la mesa con alguien y partir el pan, es como la representación de que ya hay una comunión, de que ya hay una amistad. Y entonces en el momento en el que Jesús bendice el pan y lo parte, sus ojos se abren y entienden quién estaba con ellos. Cuando estamos pasando por momentos de dificultad y desesperanza, no nos damos cuenta que a nuestro lado está el Señor, pero abrimos nuestro corazón, platicamos con Él y, como dice la alabanza de Divino Compañero, cuando lo invitamos a nuestra casa, cuando permitimos que las palabras no solamente lleguen a nuestra mente, sino que lleguen a la profundidad de nuestro corazón, cuando no nomás le queremos informar al Señor, sino queremos con nuestro corazón llegar y decirle, Señor, quédate. Y decirle, Señor, te ofrezco mi corazón para que mores. Es entonces que se abren nuestros ojos y nos damos cuenta que, hermanos, hasta el día de hoy no estamos solos. Amigo que me escuchas, hasta el día de hoy no estás solo. Dios tal vez te acompaña, pero
necesitas invitarlo a que pase. Nunca vas a reconocer que era Jesús el que te llevaba en salud, que era Jesús el que te llevaba en tu vida, que te salvó de tantas cosas, que te dio tantas bendiciones, hasta que no lo invitas a pasar a tu casa. Les platicaba que escuché una alabanza, ¿no?, esta semana que me trajo todo esto, recuerda, de Divino Compañero. Y esta alabanza habla de los que van en camino de Emaús y de cómo en el coro, ¿verdad?, que llega a nuestro corazón, que dice: Señor, quédate porque se hace tarde. Quiero tomarnos la libertad de imaginar más allá de lo que está escrito en la alabanza o en el versículo y decir, viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, viendo todas las circunstancias que estamos viviendo, en el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no será que Jesús va a nuestro lado y diciéndonos a nosotros que no era necesario que vinieran guerras y rumores de guerra? ¿Que no era necesario que vinieran enfermedades, que vinieran plagas? ¿Que no era necesario que avanzaran en todo esto de los tiempos para que llegara nuestra redención? ¿Que no era necesario? Y que el Señor también nos explique todo lo que estaba escrito en la ley a nuestros corazones que lo necesitan en tiempo de desesperanza. Que el Señor llegue y que nosotros entonces le podamos decir: Señor, veo todo lo que está pasando a mi alrededor. Veo las elecciones, veo lo que está pasando en las noticias y me doy cuenta de que, Señor, ya se hace tarde. Para todos aquellos que no tienen una relación con Dios, no han abierto su corazón a Jesús, no se han bautizado, les pregunto, ¿no se pueden dar cuenta de que ya se hace tarde? De que ya se está oscureciendo, que ya es tarde y es el momento exacto de invitar a Jesús a pasar a nuestra casa. Decirle, como dice esta alabanza: quédate, Señor, porque se hace tarde, por lo tanto te ofrezco mi corazón para que tú lo hagas tu morada permanente. Que Jesús llegue a mi vida, que Jesús bendiga mi vida, parte el pan, que haya quebrantamiento y entonces que mis ojos se abran y yo pueda ver, yo pueda ser testigo de que en ningún momento Dios nos había dejado. Decían estos dos personajes después de que Jesús desaparece, dice, ¿que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Entonces, hay palabras que no solamente llegan a la mente, sino que llegan al corazón. ¿Que no levantamos la Biblia y decimos que no ardía mi corazón cuando yo escuchaba esto en la iglesia, en la casa de Dios, en los servicios de los hogares? Yo creo que es tiempo, porque se hace tarde, de abrir el corazón al Señor. Esta alabanza de Divino Compañero la escuché porque desafortunadamente, bueno, y es que todos los momentos como son agridulces para los cristianos. Digo desafortunadamente porque como ser humano me duele la partida de alguien, me duele el hecho de que un pastor que yo quiero mucho, su hermano Lalo Guerrero, pues falleció. Me duele eso, pero también entiende y mi espíritu se consuela de que tenemos una promesa más allá, ¿no? Entonces el espíritu se alegra, pero mi corazón se duele. Por eso digo de forma lamentable que por un tiempo no lo podemos ver hasta que llegue el día. Y estaban transmitiendo el servicio fúnebre de nuestro hermano Lalo Guerrero y estaban cantando esta alabanza de Divino Compañero. Y me acordé de cuando yo tenía 19 años, estaba en un instituto cristiano, en una iglesia en Ciudad Juárez, y él era el director de ese instituto. Y una vez me pusieron a hacer un servicio fúnebre, con muy poca experiencia que yo tenía, y me pusieron a dirigir un servicio fúnebre. Yo estaba muy nervioso y le decía yo a este pastor que yo no sabía ningún versículo que tuviera que ver con la muerte, que yo no sabía qué decir. Y él me enseñó y me decía, pues vete a Salmos capítulo 90 y el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y me dio ese versículo para un funeral, para que lo estudiara y pudiera compartir de eso. Y
pensando en su fallecimiento, pienso que tal vez ese mensaje también le gustaría que se quedara en nuestros corazones. Y lo quiero compartir con todo aquel que escucha este tipo de podcast, ¿no? Ya se hace tarde, los tiempos van cumpliéndose. Y aunque nosotros no vemos la promesa cumplirse en este momento, por situaciones diversas vamos caminando en sentido equivocado, pero que nuestro corazón arda con las palabras del Señor y que le digamos: Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, saber que estamos en esta tierra con un tiempo definido. Y la segunda parte dice que traigamos al corazón sabiduría. Que traigamos al corazón la sabiduría, dice la Biblia, al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Enséñanos a contar nuestros días de tal forma que tengamos el temor de Jehová. O como lo adapto yo a hacer algo un poquito más práctico, que nosotros vivamos todos nuestros días pensando que la respuesta siempre es buscar más a Dios. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón.